lo escuchó simultáneamente Exactamente, con nosotros, porque exactamente. estábamos separados. Yo nunca había amado a Melvin Mañón. Pero mi hermano Papi también hacía lo mismo, él se volvió loco cuando él escuchó eso. Yo nunca Lo vi a mismo. Melvin Mañón después de muchísimos años, no lo volví a ver. Y cuando me enteré que él estaba trabajando con la organización, también me sorprendió. Pero nosotros hacíamos diariamente en el campamento un trabajo de información. Y ese trabajo de información con fines de procesarlo y hacerlo lo que es un proceso de inteligencia. Y diariamente escuchábamos todas las emisoras noticiosas del país. Radio Comercial, Radio Popular, Radio 1000. Con nitidez absoluta. Con toda la nitidez. Sí. Y entonces era un equipo de tres compañeros, cada uno tomando notas. Y esas notas entonces se procesaban. Y igualmente lo hacíamos con los periódicos, las revistas dominicanas, todo lo que tenía que ver con nuestro país. Y de ahí se sacaban todas las informaciones, económica, política, social, militar. ¿Quién consumía eso, Wellington? Nosotros. O sea... y Román también, usted le hacía un informe. Claro, sí. Que era para Román. Era para él. Pero eso dice mayor. Melvin que le hacía también. El objetivo de eso era de nutrirnos a nosotros mismos, nutrirnos de información para estar actualizados sobre la situación del país. Ese era el objetivo. Entonces diariamente se hacía un informe y ese informe se procesaba. Se procesaba para hacer de eso entonces ¿Ustedes un hacían trabajo eso desde el campamento? Desde el campamento. Hago Eso la era pregunta diario. porque además estaba Melvin haciéndolo desde la ciudad y lo estaba haciendo mi hermano Benjamín Bujosa desde la ciudad también en el apartamento donde él vivía. Toda esa información se cruzaba. Correcto. Y servía para lo que tú dices. Sí. Y eso, nosotros teníamos todo un departamento de inteligencia que hacía ese trabajo. Entonces a ti te todos toca escuchar Nos toda to- la saga del exterminio de los muchachos. Todo el proceso nosotros lo vivimos desde la montaña, paso a paso. Dramático. Hasta que los ¿verdad? compañeros caen. Y cuando los compañeros caen, eso, imagínate, eso produjo entre nosotros una convulsión. Incluso, inmediatamente caen. Yo le reclamé a Lalane, que era el segundo al mando, y le planteé que por qué pasaba eso, cuál era la razón para que los compañeros cayeran. Y nosotros en Cuba, yo tenía 7 años en Cuba. Claro, mi primer año fue en un proceso de rehabilitación física. Yo llegué a Cuba con muchísimos problemas. Me operaron, me rehabilitaron y todo. Pero yo tenía más de 6 años en entrenamientos. Y en la montaña... ¿Tú conocías a Mauri desde aquí? Claro que sí, a Mauri, compañero del 14 de junio. A Mauri y yo nos conocimos durante la Guerra de Abril. ¿Y sabías la vinculación que tenía el movimiento de Amaury con la intención del coronel Camaño? Pero claro, porque nosotros, antes de que se produjera ese encuentro con Camaño, ya nosotros teníamos informaciones, manejábamos informaciones sobre la necesidad de que se estableciera ese vínculo. La presencia nuestra en Cuba, Amaury en Cuba, y el equipo y el grupo de hombres que estábamos en Cuba, el objetivo era entrenarnos para regresar a darle continuidad a una visión estratégica del trabajo militar que había que hacer en el país. Entonces, Wellington, tú sabes del exterminio, pero tú desconoces la carta y desconoces que ya había diferencias entre el grupo de ustedes y el grupo de los muchachos aquí. Yo no lo pongo entre un grupo y otro. No, el mismo grupo. Era un solo grupo. Si se establecieron diferencias, las diferencias se establecieron por alguna conveniencia. Pero no había para nosotros no existían esas diferencias. La carta no nos fue enseñada ni se discutió con nosotros. Fue conocida después que los compañeros mueren y en el caso particular mío después que yo salí. Porque mientras estuve ahí nunca se discutió eso. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos. De Operación Estrella. Regresamos. Sagrada, ¿tú conocías la carta, el momento de la redacción de la carta también, o no? Claro que sí. Por eso soy tan precisa cuando he dicho que esa carta fue enviada a mediados de septiembre de 1971
y que esa carta era la expresión de lo que pensaba la dirección central, que era que se denominaba de los comandos de la resistencia situada en República Dominicana. Esa carta fue el resultado de discusiones, algunas de ellas muy agrias, en donde Amaury incluso era, vamos a decir que la parte quizás menos radical sobre lo que nos estaba pasando. Pero quien elabora al final esta carta es Amaury. Y es una cosa tan penosa, Carmen, que haya gente que tenga la bajeza de plantear, de cuestionar que ese documento no es de Amaury, incluso sugerir una comisión de forenses para eso. Es indignante porque además eso viene de círculos que están familiarmente vinculados con los compañeros, obedeciendo no sé a qué intereses o haciéndole el juego a qué personas. Pero esa carta, evidentemente, Amaury era, como se decía en ese entonces, el segundo al mando de los comandos de la resistencia. O sea, estaba Camaño, estaba Amaury, y ya luego venía Lalane y el resto de los compañeros que eran parte de la dirección. Entonces, esa carta la publica la Policía Nacional el 17 de enero de 1972. Al día siguiente de publicar eso, in extenso, estaba mecanografiada, pero además manuscrita. Eso se llevó como algunas 10 páginas o más, porque una cosa y la otra. Y el objetivo de la policía para publicar. El objetivo de la policía. Que esté pasando lo que hasta hoy sigue pasando. Mira, yo pienso que puede ser, perdona Wellington, puede ser también, Carmen, que ellos tenían que explicar, justificar aquel acto de salvaje contra 4 personas, y que ellos tenían que mostrar que había una conspiración de tal magnitud que ellos tenían que darle publicidad a eso. Quizás algunos u otros más inteligentes dirían, bueno, también vamos a ponerlo a pelear y decir que esto está dividido. Pero yo creo que las dos cosas. Sin embargo, yo creo que además esa fue una derrota política tan y tan grande para las Fuerzas Armadas que ellos tenían que buscar alguna explicación o una justificación a aquel operativo único, singular en la historia del país. Vamos al Mauricio Báez, que es el inicio de algo que tiene que seguir este año. Wellington dijo al principio que necesariamente no compartía todo lo que ahí se había dicho. Expuso Roberto Casá, expuso César Pérez, expuso un compañero entrañable tuyo, José Confesor Villa, expuso también Sagrada Bujosa, y se me queda uno. Leo Mercedes. Leo Mercedes. Ahí están las personas. Y César Pérez. Y César Pérez. Creo que César y Roberto Casá hicieron el análisis más frío, más, no debemos decir científico, pero el enfoque más de materialismo histórico, si queremos. Los otros son parte. ¿Qué tú no compartes de los análisis hechos ahí? Mira. Como protagonista tú también. Sí. Yo quería concluir la idea de ahorita. A los compañeros mueren el 12 de enero. El 13 de enero yo salía del campamento, me llevaban del campamento a un centro para discutir lo que yo exigía. Eso es importante. Pasamos un día entero, Camaño, Eugenio y yo, en una casa de seguridad de La Habana. ¿Cuál era mi planteamiento? ¿Qué yo planteaba, qué yo exigía? Era simple. Yo no quería dejar el grupo. Yo no quería abandonar ese proyecto, pero me estaban forzando a hacerlo. ¿Por qué lo hacía? Porque obviamente detrás de la muerte de los compañeros había causas. Y nosotros ya habíamos estado señalando, nosotros ya internamente dentro del campamento, se estaba produciendo una serie de un movimiento crítico internamente. Cuando yo salgo, incluso la mayoría de esos compañeros que después renuncian, que era la tropa, se supone que iban a salir conmigo, y yo tomé la decisión y ninguno me apoyó. Eso es 6 años después de tú estar allá. Sí, claro. Después que yo salgo, poco tiempo después, como 1 mes o 2 meses, entonces sale el grupo. O sea, el día 13
yo tengo la reunión con